Este programa está financiado por IMDEC, organizado por AGE dentro de la convocatoria ESAL 2022. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a nuestro café empresarial de AGE, donde conocemos al empresario y donde conocemos sobre todo a la persona detrás de esa empresa. Hoy nos acompaña Félix Jiménez de Estrategos Gestión Económica. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que tengo que preguntarte es ¿qué es Estrategos Gestión Económica? Pues Estrategos Gestión Económica es una asesoría que comienza como una asesoría tradicional, de una asesoría laboral, contable y tributaria, y que al final se convierte en una especie de despacho donde nuestra idea es dar hacer una visión 360 a todos nuestros clientes y dar un servicio lo más integral posible, ¿no? Entonces empezamos como asesoría y ahora también hacemos auditoría de cuentas y hacemos consultoría e implantación de norma ISO 9001 y 14001. ¿Cuándo llega ese cambio? Pues ese cambio llega hace 4 o 5 años, en el que, bueno, la necesidad un poco del cliente a día de hoy ya no solo radica en que tú seas capaz de hacerle un buen asesoramiento, sino que tú tengas una perspectiva de los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Porque en un entorno tan volátil como en el que nos enfrentamos hoy, pues las empresas que no tienen una tradición de resiliencia, pues se enfrentan a unos riesgos cada vez mayor, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo este tipo de circunstancias a la hora de que tú puedas establecer un plan de asesoría, ¿no? para estas empresas. ¿Eres gerente de Estrategos? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo decides que quieres ser tu propio jefe? Pues yo lo decido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que una cosa es cuando lo decides y otra cosa es cuando puedes, ¿no? Entonces yo dejo el sector de la logística, en el que he estado trabajando como socio también de una empresa durante 20 años, y doy el salto a la asesoría y a la consultoría, pues ahora muy poquito, ahora cuestión de 1 año y medio, una cosita así. O sea, vienes de una empresa, de socio. Vengo de una empresa de socio y me quedo con una empresa familiar. Ah, fíjate, sí. O sea, en casa ya lo del emprendimiento se tenía un poco asimilado. Es cierto, sí. ¿Qué durante tu trayectoria de educación estudiantil y demás, tenías claro que tu vida iba a ser el emprendimiento? Sí, la verdad es que sí. Mira, a mí hay una cosa que me parece fundamental en un profesional, y ya me da igual que sea un profesional de asesoría, un profesional que se dedique a la carpintería o cualquier oficio, ¿no? Y es la formación. Entonces, me parece fundamental que una persona se recicle continuamente. Y en este sentido en esta idea de reciclaje de formación, siempre está la idea de ser algo más, de dar un pasito más siempre, ¿no? Y al final esto va muy relacionado con la idea de emprender, porque al final lo que a ti te gusta es darle forma a tu negocio, darle forma a tu idea, y eso trabajando por cuenta ajena es muy difícil, porque te tienes que encontrar con un empresario que acepte cambios o que acepte una idea de empresa que no sea la suya. Entonces al final suele tender al emprendimiento. Tú comenzaste tu vida laboral siendo emprendedor. Yo comencé mi vida laboral por cuenta ajena. ¿Por cuenta ajena? Y en la misma empresa, llegado el tiempo, fue una empresa en la que la fundaron 2 socios, llegado el tiempo, cuando se jubiló uno de ellos, pues entré en el accionariado de la empresa. Y tras una trayectoria de 20 años, decides que... 20 años, una empresa que cuando yo empecé éramos 5 personas y que cuando yo la dejé éramos 22 personas. Madre mía. Habíamos quintuplicado la superficie de la empresa y bueno, teníamos una situación, digamos, preferente en el mercado. Pero... Sí. Pero yo creo que va en consonancia con lo que te decía, ¿no? Tú tienes tu idea de negocio, tienes tu idea de cómo trabajar, tienes tu idea de cómo funcionar, y yo, como dice un amigo mío al que le tengo mucho cariño, siempre tienes que saber irte de los sitios y a tiempo. Entonces, bueno, pues yo me fui de allí y seguimos manteniendo una gran relación, me fui bien, y mi idea era hacer algo por mi cuenta, pero vamos, desde siempre. ¿Qué encontraste en ese primer camino por tu cuenta? En ese primer camino por mi cuenta, pues encontré muchas dificultades, porque si bien cuando tienes 25 años tienes muchas ganas de comerte el mundo y tienes sobre todo mucha energía, pues el emprender y el hacer algo nuevo a los 45
y con una familia y tener que volver a empezar o sentir que tienes que volver a empezar, pues realmente, bueno, tú has sembrado, ¿no? Como en tu vida profesional has sembrado tu camino de amistades, de compañeros, de clientes, y no es tanto como volver a empezar, pero sí que tienes que volver a poner en marcha un negocio, tienes que volver a echar mucho tiempo, a hacer muchas horas, y es complicado. Pero sobre todo con lo que yo me quedo es con la satisfacción de estar haciendo realmente lo que uno quiere. ¿Qué has encontrado después de ese camino? Bueno, pues he encontrado la satisfacción, te digo, de entender que como profesional estoy sacando adelante una idea que lleva mucho tiempo dándole vueltas. Y una idea que además te permite vivir de ella. Claro, lógicamente, no tiene ningún sentido el que tú persigas algo que económicamente no es viable, ¿no? A día de hoy, ¿hubieras cambiado alguna parte de tu trayectoria? Ni un paso, ni un solo paso. Yo estoy muy agradecido a las personas que me acogieron en su momento en la empresa que te comentaba antes, porque si te digo la verdad, académicamente no me enseñaron nada, pero sí que cómo afrontar los problemas, cómo entender la vida, cómo darle vueltas a un asunto que te preocupa, todo ese tipo toda esa enseñanza, ¿no? de la vida la adquirí allí. O sea, yo estoy muy agradecido a estas personas. Y al final todo te lleva, o sea, vas dando pasos en un sentido y todo te lleva a la consecuencia lógica, que era que yo hiciera algo por mí mismo, ¿no? Y que siguiera mi propio camino al final. ¿Qué lugar ocupa AGE hoy por hoy en tu negocio, en tu día? Mira, AGE y todo este tipo de asociaciones, llamémoslo entre comillas de networking, o que te permiten una relación con otro tipo de empresarios, para mí son fundamentales hoy en día, porque crean una trama de contactos y una posibilidad de llegar a ciertos clientes o ámbitos a los que seguramente por ti mismo solo no serías capaz, ¿no? Aparte de que el poner en contacto a todos los empresarios de Córdoba, a un gran número de empresarios de Córdoba, siempre crea muchas sinergias que son positivas al fin de cuentas, ¿no? Entonces, para mí AGE y las demás asociaciones a las que pertenezco son fundamentales en el éxito empresarial que pueda llegar a tener. ¿Qué tres consejos le darías a esa persona que ahora mismo nos está viendo, tenga la edad que tenga, sea recién licenciado, terminado de estudiar o esté trabajando por cuenta ajena, pero que tenga esa cosita de decir, a mí me gustaría emprender, a mí me gustaría ser mi propio jefe, jefa? Yo le diría que se prepare, o sea, académico, o sea, que se forme, ¿no? Que se forme y que se prepare, que no tenga miedo, y sobre todo que sea muy sincero consigo mismo y con las personas y en definitiva con los clientes con los que se rodee. Y seguro que si es una persona con capacidad lo va a conseguir. Una pregunta ya a título personal, ¿el ser emprendedor se nace o se hace? Se nace. Se nace. Sin lugar a dudas, se nace, sí. Es un tipo de persona que siempre es muy detallista, que siempre echa muchísimas horas, que siempre quiere terminar su trabajo, que siempre quiere que su trabajo sea lo mejor posible, y al final es una persona que el trabajo por cuenta ajena se le queda corto. Félix Jiménez, de Estratego Gestión Económica, muchísimas gracias por compartir este café empresarial, muchísimas gracias por abrirnos un poco esa persona detrás de la empresa y por contarnos tu experiencia, que hoy puede servir de ejemplo, puede servir de espejo para aquellas otras personas, da igual la edad que tengan, que sí que tengan esa iniciativa, ese interés o esa gana o esté rondándoles por la cabeza el trabajar por cuenta. Nada, pues a vosotros muchas gracias por darnos la oportunidad de darnos una ventana al público cordobés y poner un poco de luz en nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias. Este programa está financiado por IMDEC, organizado por AGE dentro de la convocatoria ESAL 2022.